falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta última edición del Tornillo de por este año. Llegamos. ¿Cómo andamos, Luis? Muy bien. Queremos hoy, en primer lugar, agradecer al canal, a todos sus integrantes. La verdad que desde el portero hasta el director nos tratan súper bien, nos sentimos en casa. Como no nos merecemos. Por supuesto. Son tan irresponsables que probablemente volvamos el año próximo. El productor es buenísimo, que todos han trabajado un montón y nos hacen realmente... Los técnicos bárbaros, fantásticos. Maquilladoras. La policía que le cuida la moto a Luis que deja afuera. Todos han contribuido Todos. que sea realmente... Menos nosotros. No, nosotros Todos. somos un desastre. Que sea un placer venir acá a hacer este programa. Así que primero, muchas gracias. Segundo, ¿hablamos de lo importante o nos dedicamos a análisis político? Seguimos con lo de siempre. Explícame la relación entre política, ambición de poder y deporte. Pasión de multitudes, ¿no? A ver, hay algo muy humano, demasiado humano, casi animal, en la política y en el deporte, ¿no es cierto? Vos fíjate que en los dos ámbitos se trata de institucionalizar, ¿no es cierto? La ambición, inclusive la violencia, ¿no es cierto? Alguien ha dicho que el deporte finalmente es hacer las guerras de una manera un poco más civilizada, ¿no? Y la política finalmente, hay una economía de la violencia, ¿te acordás, no? Sí, claro, obvio. Lo que decía Maquiavelo, ¿no? Una economía de la violencia. Y también son fenómenos masivos. Y son fenómenos muy apasionados. Y en donde a veces los cínicos viven de las pasiones. Es una cuestión que, por supuesto, supera a la Argentina. Uno claro. ha visto, y todavía hay, ¿verdad? Acontecimientos muy, muy significativos donde, como todo fenómeno de masas, porque el deporte es eso, bueno, hay un intento de cooptar, influir, utilizar espectáculos, espacios públicos con intenciones políticas. Hemos visto en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, infinidad de casos, e incluso cómo el deporte proyecta liderazgos, ¿no? Así es. En Argentina, el caso más obvio el de Reutemann, Sí. Scioli Y Mauricio Macri. y Mauricio Macri. Pero en Estados Unidos también es muy común ver ex jugadores de fútbol americano, de básquetbol, etcétera, proyectados a la arena pública. Tal vez lo interesante en este caso, por los personajes, es el Chiqui Tapia, Tobillino. Con respeto por todos los ciudadanos argentinos, claro, cuando uno habla de élites, son élites, por supuesto, élites provinciales o élites que ven del sindicalismo, Sí. No, digamos, no refleja el mundo de las élites tradicionales, ¿no? Hay No, es una cierta diligencia revolución muy particular. Bueno, lo digo con respeto. Hay cierta revolución plebeya, ¿no? Donde hubo tal vez un salto enorme, una especie de takeover hostil de la AFA, de un segmento que, bueno, eran equipos de la B, de la C, de la D, del interior, que finalmente tomaron a una AFA que venía muy debilitada con todos los conflictos post-Grondona, ¿no? Parece cuando en el país, ¿no es cierto?, se caen las opciones centrales y vienen las periféricas. Claro. Y en este caso era un mecanismo que ya tenía Grondona, ¿no es cierto? De cómo hacerle fuerza, ¿no es cierto?, a la AFA frente a los grandes equipos. Claro. Y bueno, juntaba todo el chiquitaje, hablando de Chiqui. Sí, claro. Chiqui. Y eso, Luis, al mismo tiempo ustedes saben un montón de especulación de que detrás de Chiqui, Tobillini y compañía hay un proyecto político. Y hasta hay un candidato que vos conocés bien porque de origen radical, Gerardo Zamora. Así es. Mirá, hay gente, hay organización, hay mucha plata. Y entonces, viste, ya tenés resueltas muchas incógnitas de la política. Claro. ¿No es cierto? Por otro lado, está este sistema, digamos, subterráneo de apoyos políticos y de mano de obra que también da las hinchadas, ¿no es cierto? Entonces hay muchos componentes que
naturalmente la política del fútbol se conjuga con la política nacional y la política local, ¿no es cierto? Esto, obviamente, dado el caso, puede traer complicaciones. ¿Vos pensás que el gobierno va a intentar ir a fondo, va a intentar pactar, que Chiqui va a seguir escalando el conflicto, o como ocurre siempre con la AFA, te dan 5 fechas de suspensión, después arreglás por 2? ¿Va a haber un punto intermedio para postergar la pelea al 2027 o la cosa puede escalar ahora? A ver, el gobierno necesita un enemigo. Se los ha comido a todos. Y entonces, aunque que sea un entremés, ¿viste? Por otro lado, la estabilidad de Tapia es bastante sólida. ¿Por qué? Porque está armada de todos estos fragmentos, ¿no es cierto? No, al mismo tiempo la AFA, asociada a la FIFA, está fuera del control de la justicia argentina. Totalmente. Sabés que Escota puede controlar algo, pero no puede intervenir la AFA porque queda desafiliada automáticamente del país, de la FIFA. Imagínense Argentina no participando del Mundial del año próximo. No, ni lo diga, por favor. Eso es una ventaja a favor de Chiquitapia que tiene ahí para negociar, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, la hostilidad va a seguir, porque evidentemente, ¿no es cierto?, el gobierno lo ha colocado como el pasado y él ha hecho todo lo posible por representarlo. Dicho esto, estamos en un momento, Luis, donde la política está observando un gobierno que termina este año parecido al del año pasado, ¿no? Fortalecido, con una posición medio que está fragmentada y Es confundida. una segunda no chance. Sí, ¿no? no sabe por dónde entrarle. Ahora, ¿vos crees que el gobierno está aprovechando esta posibilidad? Porque pasó un mes después de la elección, un poquito más, No. y más que el cambio de gabinete, que tampoco hubo grandes novedades, no pasó nada. Yo leí una gran nota de Sergio Vélez. No, hablando en serio. No, estoy hablando en serio. Una gran nota donde claramente, ¿no es cierto?, este gobierno es un gobierno que uno puede decir es pragmático porque no puede hacer otra cosa, ¿cierto? Ya sea por el poder que tiene hoy. Por otro lado, el tema del andamiaje del Estado, Sergio. Entonces, reforma, pero la reforma, ¿viste? No es, no, se necesita capacidad estatal. Claro. Se necesita gestores, ¿no? Se necesita gente que sepa. Yo creo que eso está más allá de lo del gobierno. Y por eso, este es un gobierno de oposición, es una cosa muy rara. Se comporta como si fuera oposición. Está buenísimo. Pero es gobierno, ¿no es cierto? Y vos fíjate que gana las elecciones cuando realmente se coloca como opositor de la oposición, ¿no? Claro, que no vuelvan estos. Claro, ahora tenemos un tema ahí, ¿no? Porque más allá de estas jugadas claves y realmente, digamos, que el gobierno apostó, le salió bien, pero aparte la gestionó bien, con todas las dificultades que significa lograr el apoyo de Trump. Sí, claro. ¿Cierto? Inclusive mimetizándose. Sí, exacto. Todo esto. Sin embargo, en términos de gestión estatal, esto está muy lejos de ser un gobierno, digamos de cuarta. Ahora, el hecho de que el presidente haya decidido no participar del sorteo del Mundial, donde iba a tener una foto con Trump, pero también con Chiquitapia y compañía, te dice mucho, ¿no? Porque indudablemente estamos ante, bueno, una circunstancia, uno suponía que, por ejemplo, Argentina va a aprovechar esto para firmar el acuerdo comercial y de inversión con Estados Unidos. O sea, toda política exterior es política interior. Exacto, ¿no? En definitiva es eso. O sea, valió más el Chiqui que Claro, Trump. increíble, ¿no? ¿Es así? Que la pelea con Chiqui pese más que la... Ahora, hay también ahí algo Por interesante. eso digo, es un gobierno de oposición. Claro, desde ya. Hay otro elemento que a mí me llama bastante la atención, y es que, fíjate que en este conflicto en particular, el gobierno utiliza de vocera a Patricia Bullrich. Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque ella está dejando el Ministerio de Seguridad, va al Senado, pero en definitiva es ella la que, un poco en la dinámica de la campaña, agarra la espada y sale ahora a pelearse contra el Chiqui. Es la que tiene los pantalones bien puestos, ¿no es ¿Verdad? cierto? Es muy raro. Y dice, el Senado va a investigar, ¿no? Sí. Como si el FBI investiga, ¿te acordás? Estaba cuando éramos chicos la serie, ¿no? No sé, ¿no? Se está haciendo de ella el Senado, ¿no? No, ella podría tener una comisión investigadora. Claro, pero dijo el Senado. El Senado. Bueno, desplazando también a Victoria Villarroel, ¿no? A propósito, eso pone de manifiesto también, creo, ¿no? Que hay políticos que captan
los temas de opinión pública que tienen interés en la gente. Totalmente. Y bueno, Huele en sangre. ¿verdad? Huele en sangre. Y en eso sigue siendo peronista, Patricia. Huele sangre. más que el peronismo, fíjate. Más que el peronismo se aburguesó, el peronismo, ¿no? Hablando de todo esto, buscamos bibliografía para poder Así es. de alguna forma darle mayor contenido y sustancia a estos temas y encontramos un libro que les va a interesar mucho. Por eso vamos ahora a nuestra sección ¿El pueblo quiere leer? Fútbol, pasión de multitudes y élites. Un estudio institucional de fútbol argentino 1934-1986. Los autores Ariel Sher y Héctor Palomino, un sociólogo ya fallecido. Un libro que es del año 88, ¿eh? Y que en su momento llamó mucho la atención porque no estábamos acostumbrados en la Argentina a estos intentos sistemáticos desde las ciencias sociales de comprender un fenómeno popular de masas como el fútbol, antes de que la televisación lo convirtiera en hecho casi cotidiano en nuestros Totalmente. hogares. Y en un negocio global. No, bueno, cuando éramos chicos, Luis y yo, había 2 partidos por semana, el viernes y el domingo, ¿te acuerdas? Te pasaban Totalmente. un partido, el resto, Totalmente. resumen con suerte, ni los goles te mostraban, ¿no? Una vez a mi hijo, cuando era chiquito, ahora tiene varias décadas, le puso un televisor en blanco y negro que tenía en la quinta y dijo, pero eso es una radiografía, no es un televisor. Tenía razón. No sé cómo hacíamos para ver. No, y sé, imaginar, sé, ¿no? Te imaginábamos. Las remeras tenían que ser muy diferentes porque no había colores, era todo blanco y negro. Bueno, la cuestión es que en esa época, estamos hablando del fútbol histórico, claro, el fútbol estaba dominado, y este libro lo muestra, por élites políticas, empresariales, militares, algunas locales, otras Algunas nacionales. locales, sí, sí, claro. Era también un espacio de proyección de liderazgos. Bueno, fíjate, el Club Quilmes, mi Quilmes querido, Claro, ¿no es cierto? claro. Intendentes salieron de ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había ahí todo un estudio muy interesante que de alguna manera sirve para comprender lo que estamos viendo ahora, porque el proceso de democratización que experimentó la Argentina también involucró al fútbol. Y como ocurre con otros ámbitos de la democracia, bueno, una vez que ya se fragmenta el poder, es difícil poner efectivamente Así es. límites de quién es el que gana, Totalmente. sobre todo cuando los nuevos jugadores utilizan mejor que los viejos los mismos mecanismos de acumulación de recursos, Así ¿no? es. El famoso efecto fusión. Exacto. Lo nuevo se combina con lo viejo para reforzar lo viejo, pero ahora con nuevos actores. Y el efecto de demostración. Hacemos lo que hicieron ustedes, pero mejor. Claro. Con lo cual Claro, no pueden decir resolviendo los nada. errores. Claro. Y nos quedamos para siempre, ¿eh? Porque juntan los pedazos atomizados desde el poder y los pedacitos no pueden hacerle, ¿no es cierto?, fuerza a esto, sino es un cambio, bueno, tectónico. Pero bueno, pareciera que el doctor Tapia está resolviendo este tema de los sismos, ¿no es cierto? Bastante bien. Luego esta muy breve pausa, volveremos con un invitado que la verdad hacía mucho queríamos tener aquí en El Tornillo. Se trata de Lucas Romero, uno de los mejores analistas. Nos encanta escucharlo y leerlo. Lo vamos a tener con nosotros aquí en El Tornillo. No se vayan. Después de esta muy breve pausa, volvemos con el segundo bloque de este programa. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo. Como les contábamos, tenemos de visita en este último programa del año, estamos un poquito emocionados, a Lucas Romero. Lucas, un placer tenerte. Me imagino que emocionados, no por mí. No, También. Nos emocionamos fácil, estamos viejos chochos, ¿viste? Gracias por la invitación. No, al contrario, Lucas. Confesión, nos encanta escucharte. Bueno, gracias. Aprendemos mucho de vos. Gracias. Tenés una manera sencilla e integral de mirar la política. Así que tenés que explicarnos qué está pasando en Argentina. Tomamos nota. Presión, tengo un poquito de presión, explícanos. En general, No, bueno, Por donde quiera, ¿cómo vos. ves? no, a ver, yo creo que está terminando un año muy importante para este ciclo. Quizás para Milei la elección de medio término, la primera elección de medio término, era mucho más importante que para cualquier otro presidente, por el origen de este ciclo, por cómo surge Milei. Era un presidente que estaba necesitado de 2 cosas. Primero, de empezar a proyectar una representación de su espacio político en el sistema político, es decir, dejar esa condición de hiperminoría, pero también enviar un gesto que transmita la interpretación de que
buena parte de la sociedad sigue apoyando este rumbo de cambio económico. Porque lo que uno se preguntaba al comienzo de este ciclo es si este presidente iba a poder enfrentar el desafío económico y sobrevivir políticamente al intento. Déjame pararte un segundo ahí. ¿Vos te estás sugiriendo que estos presidentes de segunda vuelta requieren una ratificación de su legitimidad de origen en las elecciones de mitad de mandato, Sí. como pasó con Mauricio también? Más Milei, ¿no? Más particularmente para un ganador de segunda vuelta que llega a esa elección presidencial solamente con 2 diputados, sin un partido Claro, político, exiguo. Ok. sin un equipo de profesionales y burócratas preparados para desembarcar en el Estado y tomar control de las palancas del Estado para poder llevar adelante su plan de gobierno. Es decir, había muchas debilidades de origen que, bueno, tenían que ser despejadas en términos de incertidumbre para pensar que el ciclo político podía consolidarse. Así que era una elección de medio término muy importante. Ahora, Lucas, encima fue batacazo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Y eso no reafirmó de alguna manera ese carácter mítico de Milei que nadie puede predecir, que era un tipo, viste, que salió de la nada, gobernó con nada, Y menospreciado por nosotros. venía mal, ¿no? El helicóptero estaba ya quitando las aspas o el remis porque no hay plata, dice. Y de repente, ¡pum! También no refuerza algo, este hecho simbólico que hoy pareciera ser más importante que Está bueno. los porotos, ¿no es cierto? En mi época eran los porotos. Claro. Sí, tengo A ver, una a percepción ver. parecida, pero te voy a transmitir la forma en que yo la abordo. que Dale, es dale, por pensar- favor, por favor. A mí me gusta pensar si este presidente es artífice de su devenir o producto del devenir. Porque muchas veces da la sensación que es más producto del Así es. devenir, que hay algo que lo Está empuja bien. y lo pone en ese lugar, más que él construir ese destino que se va construyendo. Y yo creo que este año fue un ejemplo muy claro de esto, de llevarnos a interpretar que es más producto del devenir que artífice. Seguramente hay de las dos cosas, Sí. naturalmente, pero Ah, pero- ¿por qué? Porque uno mira el resultado de la elección, ese gran resultado, nadie lo discute, sin lugar a duda, no solo por lo sorpresivo, no solo porque logra el 40%, que es un número simbólico, no solo Claro. porque gana en 15 de las 24 provincias, sino también porque venía de 4 o 5 semanas muy complejas Negras. para Muy. cualquier gobierno para enfrentar un resultado electoral. Y yo digo, el propio presidente hace el esfuerzo de trasladarle la responsabilidad de ese éxito a la hermana, en términos de la que definió la estrategia política. Ahora, octubre salió muy bien porque septiembre salió muy mal. Claro. Así O es, sea, así es. La el responsable, supuestamente, del éxito electoral de octubre era la misma responsable del tremendo fracaso que fue para este gobierno la elección de la provincia de Buenos Aires. Y digo particularmente fracaso para el gobierno porque creo que ahí hubo muchos errores de estrategia política. Una elección en donde el peronismo fue solo. No había ninguna otra oferta electoral que le compitiera al peronismo Tal cual. su voto disponible. Mientras que la Libertad Avanza fue a competir con un sinnúmero de oferta De electoral, kiosquitos. que curiosamente toda esa oferta electoral no peronista que compitió el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires juntó 13,5% de los votos. Increíble. O sea, fue a disputar un mercado con muchísimos competidores, Claro. Sí, sí. por errores Un suicidio, de un alianzas y de suicidio, estrategias. ¿no? Dejó que se le escaparan muchos actores que podían haber estado integrados Seguro. dentro de la oferta electoral. Y eso produjo un resultado que disparó una situación de zozobra y de fragilidad política y económica Enorme. insólita. Y el gobierno tuvo 2 rescates. Lo rescató Trump, primero económicamente, y lo rescató la gente el 26 de octubre. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿es Milei el artífice o es la gente que dice, no, mira, frente a esto yo quiero seguir viendo si este instrumento de cambio que me está ofreciendo Milei es el Eso que está sugiriendo que Cristina tenía razón, que había que hacer la elección unificada con la nacional. en la Yo digo provincia. que sí tenía razón. Lo que le reconozco a Kicillof en ese debate dentro del peronismo es que, es cierto lo que dice Kicillof, Cristina lo dice con el día del lunes, porque Claro. ella decía otra cosa. Claro. Cristina decía otra cosa. Claro. Cristina decía, vamos a perder en septiembre, cosa que no ocurrió, y eso va a producir debilidad en octubre. Ella después reinterpretó su tesis, y con el día del lunes Claro. yo coincido con eso. Yo creo que, ¿por qué? Porque el muy mal resultado del oficialismo en septiembre, que disparó toda la incertidumbre económica Claro. y política, Claro. permítame el término, balotagizó Sí. el proceso bueno. electoral nacional. ¿Qué quiere decir? Lo transformó en un balotaje.
Totalmente. En un nuevo balotaje entre Milei y el peronismo. Bueno, la provincia es el 40 y pico % de la Argentina, con Claro. lo cual es casi... Claro, Pero claro. hay una curiosidad de esa dinámica, elección provincial en PBA en septiembre y nacional en octubre en PBA, que fue para mí muy sintomático lo que le pasó a Potencia. Ah, Potencia era un partido que uno proyectaba con mejor desempeño, que tuvo que armar una oferta electoral en septiembre porque le desdoblaron cuando María Claro. Eugenia Talerico quería ir a competir en octubre todo junto. Presenta candidato de septiembre, saca 100.000 votos. ¿Cuántos votos sacó su candidata, la referente, un partido construido sobre la imagen de María Eugenia Talerico? 60.000 votos. 60.000 votos. Sacó menos que sus candidatos. ¿Por qué? la Y polarización. acá viene la interpretación. Claro. Esos votantes dijeron, en septiembre veían que había margen para enviarle un mensaje a Milei, pero en octubre sintieron que había que rescatarlo. ¿Vos pensás que el... Vamos a hacer un dato académico. Sí. Antonio Gramsci dice en Los cuadernos de la cárcel que cuando hay miedo, el partido de la burguesía se unifica. Y cuando hay mucho miedo se vuelve fascista, ¿no? Digo, acá, digamos, esta obviamente es una extrapolación caprichosa, pero el miedo estuvo, Sí, ¿no es claro, cierto? jugó El un miedo papel. estuvo y unificó. De hecho, yo digo, la teoría política tiene un encuadre, me parece más interesante para entender el comportamiento electoral, que habla de preferencia. Sí. Comportamiento de los votantes de preferencia, que Preferencias. pone más en contexto Lógico. la decisión Claro. del voto, porque no es que uno elige, uno prefiere. Bueno, Tal cual. y creo que lo que pasó en la elección nacional es que a la gente se le puso sobre la mesa una opción que parecía binaria. Decía, bueno, mira, o gana Milei o gana el peronismo. Y como sigue siendo en su mayoría una sociedad que quiere cambiar ese pasado, yo digo que parece que la sociedad quiso todavía cambiar el pasado y no cambiar el presente. Y en esa Sí. idea de querer cambiar el pasado, de querer abandonar ese pasado frustrado, Milei sigue siendo el instrumento de cambio que les quedó a mano, porque el ciudadano no puede construirse su propio instrumento No, de cambio. obvio. Y ahí está el Y poder hoy de la no política. hay nadie que le pueda competir a Milei en su campo de acción, que es el ecosistema no peronista, ser la referencia de cambio que ofrece ese ecosistema de Lo que vos pensás que, hipótesis contrafáctica, José Luis Espert no hubiera sido un candidato tan adecuado para recuperar el voto, digamos, amarillo, el voto más de Juntos por el Cambio, en la elección de octubre respecto de la de septiembre, que en ese sentido el Colorado Santilli fue mejor y que le salió el tiro por la culata al peronismo de haber vetado a... Sí, claro, a- sobre todo porque Espert. si miramos la dinámica esta que comentábamos de la elección de septiembre, hubo mucho voto disperso de intendentes del PRO que no Claro. quisieron formar parte, que por cuestiones de negociación o de propuesta del oficialismo no integraron la oferta oficialista. Entonces, quizás era más necesario en octubre tener a alguien que pudiera realinear Atraer, esos sí, apoyos. sí, Y quizás Santilli era mucho más propicio que un candidato como Espert, que nunca integró, digamos, no solo el PRO, sino que además participó y compitió contra Claro. lo que esos votantes venían eligiendo en la provincia de Buenos Aires en elecciones anteriores, ¿no? Sí, claro. Estamos ante un gobierno que fortalecido enfrenta ahora el desafío de las famosas reformas, que es como una especie de cosa medio mítica porque hay títulos, el presidente dice que se hizo como miles de reformas estructurales, cosa rara porque no hay miles. Nominalmente sí cambió algo. Ay, Y las cuantifica, habla de 10.000. La Sí, última sí, que vi, 10.000. Sí. eh, Cambió la marca de café que se consume en la Casa por Rosada. ejemplo, ¿no? Aún las cosas que hace Sturzenegger en el Ministerio de Regulación, algunas se lograron, muchas fueron para atrás. Es un gobierno reformista, es un gobierno que tiene una vocación transformacional, es una narrativa transformacional para la práctica, es muy tímido. ¿Qué es? Yo digo que el marco general es un marco de cambio de régimen económico. Hoy venía para acá y pensaba, estamos discutiendo si el gobierno acumula o no reserva. Sí. Y veníamos a discutir si se imprimía descontroladamente dinero. O sea, las discusiones cambiaron. Sí, lógico. Son discusiones mucho más razonables. Con lo cual, el marco general de la propuesta económica de este gobierno es un cambio estructural. Ahora, yo creo que el gobierno tiene el desafío de consolidar este proceso de cambio económico. Y ahí es donde creo que entran a jugar esto que llamamos reformas estructurales, que no son otra cosa que adecuar el contexto normativo, legal y las condiciones para que el proceso económico produzca crecimiento y desarrollo. Yo digo,
escribí una columna esta semana que decía, si con el orden macroeconómico se come, se cura y se educa. Porque quizás el problema que tuvo Alfonsín es que creyó que con eso alcanzaba y no alcanzaba. Te lo iba a preguntar esto, porque estaba muy buena nota y era provocativa. Entonces, yo creo que ese es el desafío de la segunda mitad de mandato de este presidente. Ya el orden macroeconómico no está produciendo satisfacción. Cuando uno mira los indicadores de opinión pública, no ve una sociedad disfrutando, ve una sociedad aguantando. Así es. Incluso muchos que hacemos el ejercicio de preguntar qué sentimiento despierta este gobierno, sobre todo entre los que apoyan, y el sentimiento es esperanza. Es un sentimiento que está depositado en el futuro. Sí. Y la esperanza siempre implica sacrificios. Sí, incluso. Porque es resignación. Pero claro, los que apoyan al gobierno, dicen. Los que apoyan. Sí. Entonces, y hay para mí 3 indicadores que hay que mirar para esta segunda mitad de mandato para ver si esa macroeconomía ordenada empieza a producir microeconomía que satisface. Uno es el tema de ingresos. Las consultoras económicas que miden estas variables te muestran la recuperación del salario real, pero cuando hablan de ingreso disponible, que es lo que siente el bolsillo de la gente, que che, ¿cuánto me queda después de asumir los costos fijos? Ese ingreso no está recuperado respecto del inicio del ciclo. Claro, creo que es eso lo que produce esta suerte de contraste entre números macroeconómicos buenos y la gente dice, che, no me alcanza, no llego, compro menos o disfruto menos de lo que disfrutaba antes. Entonces, el tema del ingreso es un tema que va a ser variable crítica desde el punto de vista político. La otra es el empleo. Hemos estado viendo un proceso más de destrucción que de creación de empleo. Acá entra a jugar esta idea de Arriazu de si la velocidad de la construcción es más lenta que la velocidad de la destrucción. Entonces, cómo se desempalme entre un proceso económico que deberá crecer y generar condiciones para que se puedan generar empleo. Ahí hay que ver entonces cómo marida esas velocidades, la de la destrucción y la de la construcción. Y después el tipo de crecimiento económico, porque hasta acá, y ha sido motivo de discusión incluso esta semana, cómo se está comportando la economía, que se está comportando de manera heterogénea, pero lo más, me parece, preocupante desde el punto de vista político, esto lo señalaba muy bien hace poco un gráfico que difundió la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, que decía que los 3 sectores más mano de obra intensiva de la economía todavía están contrayéndose respecto del inicio de este ciclo. Construcción, industria y comercio. Claro. Entonces, creo que ese orden macroeconómico tiene que empezar a generar condiciones para que esos sectores, que emplean mucha gente, empiecen a mostrar otros resultados. Ahora, Lucas, el problema que tenemos ahí es que estos sectores, digamos, estaban apalancados, ¿cierto?, en el Estado. Y ahora es cambiar de modelo, que es un modelo que no atañe al gobierno, atañe a la sociedad, ¿no? Es una sociedad que desde siempre, ¿no? Funcionó alrededor del Estado, gasto público, ¿no? Y ahora es como que la sociedad tiene que aprender, ¿no? Sí. Está la visión ingenua que le sacás el Estado y renace la esperanza, ¿no? Como decía Domingo para la Juventud. Pareciera que faltan más cosas, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, lo que decíamos recién, estamos en un proceso de cambio de régimen económico. Claro. Venimos de muchos años de hegemonía de modelos económicos pro consumo. Claro. O sea, que lo que buscaban era el crecimiento económico por la vía del consumo, incentivándolo, subvencionándolo. Bueno, este es un modelo pro ahorro e inversión. Esto produce a largo plazo un crecimiento más sustentable, un crecimiento más saludable. A corto plazo da la sensación Pasa que necesitas actores específicos, ¿no es cierto? Sobre todo porque además no se siente. Si no hay consumo, la gente no siente el beneficio. Totalmente. Entonces, ahí yo siempre dije, me gustaba usando un poco de terminología económica, como si el gobierno tuviera, en este proceso de ordenamiento económico que tenía por delante, tuviera que producir sufrimiento marginal decreciente. Ah, qué bueno. O sea, como que la gente sienta que cada vez está un poco mejor o que cada vez está un poco menos peor. Que esa sería como la clave de la sustentabilidad política del proceso de reordenamiento económico. Y ahí yo creo que se explica el sesgo pro baja en inflación del gobierno. Es un gobierno que está queriendo producir baja en inflación porque entiende que dentro de lo poco que le puede dar, no le va a poder dar mucho consumo a la gente. Bueno, le tengo que mostrar un indicador a este paciente. ¿Y el mantenimiento del dólar? Para que me crea que la salud de él está mejorando. ¿Y el dólar barato, más allá de ancla de inflación, no pensás que es una fuente de felicidad? Y si no puedo darte consumo en pesos, te doy consumo en dólares. Y si vos no te puedes ir afuera, te traigo los bienes de consumo en dólares a la Argentina. Entonces te abro la economía. Y ahí entra a jugar este equilibrio entre cuánto de esto produce destrucción de empleo, sobre todo, y cuánto de esto produce
condiciones para generación de nuevos empleos o crecimiento Qué económico. paradoja, ¿no? Los gobiernos nacionales y populares derrochan pesos y los liberales derrochan dólares, ¿no es cierto? Sí, que es curioso además porque Milei Porque lo dice, los Nacan Pop no acceden a dólares tan Milei lo fácilmente. dice ¿no? por eso, El mercado le si dice no- que no, claro. Milei lo dice con tanta naturalidad, esto de les dupliqué el ingreso en dólares o les mejoré el... Y la verdad es que la gran mayoría de la gente eso no lo puede disfrutar, porque no tiene la posibilidad de irse afuera. Obvio. En todo caso, puede ser que vengan importados y que eso le permita... Yo creo que el gobierno está buscando eso, ¿no? Tratar Sí, de claro. compensar el consumo en peso que no le puede dar por esto de los ingresos disponibles que no se recuperan, dándole consumo en dólares. Y para eso necesito que vengan los bienes de afuera hacia adentro para que la gente pueda consumir y aprovechar ese ingreso en dólares, ¿no? Lucas, hablamos del gobierno, hablamos un segundo de la oposición, ¿no? Más allá de la fragmentación, el problema del liderazgo. Bueno, uno mira las elecciones y hay más del 50% de la población que busca algo diferente a la Libertad Avanza o a esta suerte de transformación o propuesta de transformación pro mercado. Está muy fragmentado lo que quiere la sociedad ahí. No es fácil que emerja un vector que logre representar todo eso. Como vos marcabas antes, las propuestas por el centro, la ancha avenida del centro terminó siendo un callejón sin salida, ¿no? Para los que se metieron por ahí. ¿Cómo se resuelve este enigma? A ver, no hay una oposición, claramente. Yo digo, está la oposición peronista y la oposición no peronista, no mileísta, que no la dejaría de mirar, No, por supuesto. porque de hecho la curiosidad histórica, por ejemplo, es que el kirchnerismo consolidó su hegemonía política y las primeras derrotas del kirchnerismo fueran provocadas por peronistas no kirchneristas. Sí, Claro, así provincia de es. Buenos De Aires. Narváez en Así 2009 es. y más en 2013. O sea, Sí, sí, le claro, surgió de su no. propio supuesto. seno y fue una Totalmente. alianza entre peronistas no kirchneristas con no peronistas. Así es. Porque Pero, El PRO acompañó en 2009 ese acuerdo Más asolada. claro. de Narváez con De Solá, Narváez. ¿eh? Y en 2013 también hubo un apoyo Sí. implícito También. un poco a lo que era la propuesta de Massa. Entonces, Obvio, por eso ganó Vidal, digamos. Entonces, ¿no? En claro. 2015. yo miraría también, porque puede ser que a lo mejor las principales amenazas de este gobierno le surjan del no peronismo no mileísta. Ahora, mirando el peronismo, con todos sus problemas, yo creo que el peronismo tiene dentro de todos sus problemas una gran ventaja, que es que todavía sigue siendo visualizado como la principal alternativa. Y eso no es menor, No, porque para nada. cuando se impone la dualidad que subyace al sistema de representación política, que esto los grandes teóricos de los sistemas de partidos lo han mencionado siempre, ¿no? Duverger, Sartori, Totalmente. hay una dualidad que subyace y que tiene una Y más en el fuerza que presidencialismo. traducir al sistema de representación en dos opciones. Bueno, que es lo que además produce y permite que se produzcan las polarizaciones. claro. Bueno, que seguir siendo visto como la principal alternativa es una ventaja. El problema que tiene es que no produjo el proceso de renovación y regeneración que tenía que producir para que la sociedad pudiera visualizarlo como algo que represente futuro y no pasado, y no tiene la cuestión del liderazgo. ¿Alguien resuelta. zafó de la hecatombe? Vos sabés que A ver. uno de los Buena temas que, pregunta. uno de los aspectos que no se mencionan del buen resultado del gobierno es que, además de Milei, no ganó nadie. Así es. No ganó Y eso, nadie, eso también pero es un atributo del triunfo del oficialismo. Yo digo que es cierto que no ganó nadie, pero sí es cierto también que se dieron muchas elecciones provinciales a lo largo del año y en la gran mayoría ganaron los gobernadores. Así es. Y los gobernadores siguen siendo protagonistas de este ciclo. Total. Gonzalo ganó de vuelta ahora también, ¿no? Como si Milei los buscara y los gobernadores Claro, aprovecharan esa así es. circunstancia, porque además son actores que... Entonces, yo digo que por ahí quizás también la amenaza en términos de lo alternativo que pudiera poner en cuestionamiento la continuidad de este ciclo venga de parte de los gobernadores. Y creo que hay gobernadores que tienen elementos y condimentos. Uno tiene la tentación de mencionar a los del centro, los Yayora, los Puyaro. Puyaro, Frigerio, son gobernadores que no son oficialistas y que pudieran eventualmente representar una amenaza si esa relación con el gobierno no corre por buenos andariveles. Y después hay que ver si, por el lado del peronismo, surge y emerge algún liderazgo desde el interior. Esto ya lo hemos visto durante el periodo Macri, que el peronismo se fractura, aparece el peronismo del interior que cuestiona el peronismo ambacéntrico, más kirchnerista, cuestiona el liderazgo de Cristina, y después finalmente terminan reuniéndose. Bueno, hay que Cuando ver estás cómo en la se da. oposición es difícil hacer amigos, ¿viste? Pero creo que ahí Tiende a fragmentarse. hay también un peronismo del interior que no siente que hay una representación en el peronismo nacional Claro. de, digamos, de su identidad, de
intereses. Entonces hay que ver un poco cómo se recauda, pero miraría a los gobernadores como actores protagónicos de lo que queda de esta segunda mitad de mandato de Milei. Ahora, estos gobiernos que surgen de una polarización extrema, como el caso de Milei, va a pasar lo mismo en Chile ahora, muchas veces terminan en la práctica gobernando de forma mucho más progresiva, tranquila, de lo que su retórica nos hubiese sugerido, ¿no? En algún sentido, hasta el propio Trump, que digamos, hace mucha laraca en algunas cosas, pero termina luego tomando medidas mucho más tranquilas, las tarifas, después vuelve para atrás, y todo, digamos, termina en un promedio, ¿no? ¿A vos te parece que esto de la polarización es un recurso narrativo o que la sociedad está esperando alguna nitidez luego de tanto tiempo donde la diferencia entre los partidos era el título porque todos proponían más o menos lo mismo post, digamos, caída del muro de Berlín, con esta idea que en definitiva entre Bush y Clinton, bueno, era todo más o menos lo mismo? ¿Qué es? Hay un rasgo que parece ya indiscutible, que es que este presidente nos ha demostrado que es pragmático, ¿no? Sí. O sea, que tiene capacidad No está mal, al contrario. No, claro, es una virtud. Ahora, el tema es el contraste. la estrategia política /electoral que tuvo para encarar la primera mitad de mandato fue una estrategia que es contradictoria con el pragmatismo, porque uno imaginaba que lo pragmático, lo que la escena le pedía a este Milei era un movimiento centrípeto, o sea, moverse hacia el centro, Claro. abrazar a otros actores afines para construir una plataforma política más sólida. No lo hizo, centrifugó. Y yo creo que centrifugó, paradójico y curiosamente, por su propia debilidad. Estaba tan débil que si hacía el movimiento centrípeto se lo comían. Sí, Digo, totalmente. yo tengo que seguir centrifugando. Está muy bien. Entonces, siguió centrifugando. Siguió centrifugando y le salió bien. Y conecto esto de vuelta con la explicación esta de, bueno, creo que le salió bien también porque insisto que hay una demanda de cambio que le excede a Milei. Claro. Que era una parte de la sociedad que yo no quiero volver ahí atrás. O sea, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces lo siguió sosteniendo aún en ese movimiento centrífugo que lo termina ayudando a Milei a fortalecerse. Claro. Hay que ver, y este es el interrogante para la segunda mitad, si un Milei más fortalecido hace el movimiento centrípeto de ir hacia el centro para terminar ya desde un lugar de fortaleza de consolidar una base de apoyo político más amplia, porque todavía sigue siendo un gobierno de minoría. Ahora, Lucas, la primera polarización de Milei era contra los dos polos, ¿no es cierto? Casi estaba en un extremo centro, ¿no? Esta última polarización copia casi haciendo a Milei hoy un Javier por el cambio, ¿no? En vez de Juntos por el Cambio, Javier por el cambio. Esto lo hizo adrede, le salió, como bien decís vos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que son azarosas, ¿no es cierto? La sociedad se le impuso finalmente, ¿no? Porque él había hecho la grieta contra la grieta, ahora es la grieta tradicional, pareciera. Bueno, yo creo que por esto de la propia debilidad y la idea de seguir centrifugando, ¿no? Es como que empujaba a los sectores que querían ir a abrazarlo con algún interés, porque eran más afines, los empujaba y decían, no, son todos ustedes casta. Y cada vez que los sectores moderados, dialoguistas, se acercaban, de repente eran señalados en la misma bolsa que los actores, digamos, con los que Milei confrontaba, ¿no? Digo, cuando los gobernadores se juntan a mediados de este año, Milei dijo, son todos iguales, los puso a todos en la misma bolsa. Y me acuerdo que algunos periodistas le preguntaban, pero ¿usted no distingue? No, son todos iguales. Casi como empujando y diciendo, yo quiero polarizar contra todos ustedes porque lo que quiero es centrifugar a los votantes. Claro. Ustedes no me sirven. Digo, como, digamos, si yo voy a acordar con ustedes, voy a perder. Entonces, quiero llevarme sus votantes. También es cierto que para la estrategia paso te convenía ir al centro y después te convenía ir al todo extremo, esto ¿no? está dicho de vuelta. Insisto, por esta carambola de que le terminó saliendo muy mal, eso propuso sobre la escena su fragilidad, la gente sintió que la alternativa era revertir el proceso y volver al pasado, entonces lo sostuvo a Milei y le terminó saliendo bien. Creo que ahora tiene condiciones para tener otra estrategia más inteligente y con mejores resultados. Creo que si sigue polarizando y centrifugando, no sé si ya le va a producir mucho más beneficio del que ya logró con esta elección de medio término, que le da una base de apoyo mucho más sólida de la que tenía, ¿no? Lucas, un placer tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Disfrutar el verano, descansa un poco. Que el año que viene seguramente vas a tener mucho laburo. Seguro. No se vayan, ya volvemos con el tornillo del último bloque. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer y último bloque de este último programa del año.
Y la verdad que fue un placer entrevistar a Lucas. Muy bueno es. Tiene esta forma entre articulada, pausada, te da contexto, una manera muy interesante Sí. de Y mirar una la mirada política. diferente, Sí, ¿no? sí. Una mirada diferente. Porque fíjate que nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Creemos en la opinión pública, pero utilizamos con cautela y siempre con un marco analítico. Sí, no. No hablamos de Sí, datos. si no, no podría decir nada. No, claro. ¿No? Pero sí, tiene Como esto Manolo, ¿no? de... La historia, la escuela de Manolo. Así es. Manolo Mora. Y aparte tratar de llegar a una comprensión del fenómeno. O sea, no solamente explicarlo en sus rasgos, sino ir como, si existiera, ¿no? Algo así como la esencia que lo define, ¿cierto? A ver, como cuando dijo, sí, pero esto puede ser, a ver, ¿es una consecuencia planeada por él o es una consecuencia de los Claro, eventos, ¿no es claro. cierto? Y en ese carácter azaroso emerge un Milei, ¿no? Totalmente. Ahí, Luis, esta idea de Lucas que a mí me dejó bastante intrigado, de que en definitiva no hay peor astilla que la del mismo palo, que la derrota del kirchnerismo surgió Así es. por rupturas internas, de Narváez en el 2009, Massa 2013. Es que, Sergio, cuando vos te vas de vuelta a una polarización, la polarización, por definición, hace un sistema no competitivo en términos de la economía. Claro. ¿No? Porque Sartori dice que un sistema competitivo es cuando existe la posibilidad de competencia, pero Claro. esto no es competencia de tipo de mercado electoral. Claro. ¿No es cierto? Y entonces lo que puede cambiar el resultado es que se fragmente uno de los modos. Ahora, uno mira eso, Milei no tiene partido, con lo cual No. no tiene riesgo de que se fragmente. No, es un surfeador. Milei surfea la política. Por eso tanta O sea, utiliza tendencias y se sube a ellas. sobrereacción a la pelea con Villarroel. Él temerá que Villarroel sea, digamos, la masa de. Bueno, como depende solamente de palabras, ¿no es cierto? Los enunciadores son un problema para él. Tanto Villarroel como los periodistas. Claro. ¿No es cierto? O sea, los que pueden desafiar un relato, ¿no es cierto? Porque este gobierno es mucho más relato que el gobierno kirchnerista. Con esto no estoy diciendo que está inventando, lo que estoy diciendo es que tiene un componente simbólico mucho más importante, porque el otro tiene el peronismo. Seguro. Y este no tiene nada. Lo que tiene es la esperanza, ¿no es cierto? Creación de expectativas. Está bueno eso, ¿eh? Ahora, en la medida en Se que. me ocurrió justo en el último programa. No, mirá no, vos, no. podría- Bueno, un día por año no está nada mal. Ahora, en la medida en que los resultados económicos lo acompañen, el presidente puede seguir utilizando la narrativa, las palabras. Totalmente. ¿Qué pasa si eso no ocurre? A ver, yo creo que no hay que esperar nunca cambios sustantivos en lo que es una forma de ejercer el poder. Ok. ¿No? A ver, los que piden más institucionalización, ¿no? Y es difícil, porque en el ADN de Milei no está eso. Y si lo estuviera, hay un problema. Él hizo un pacto simbólico con la ciudadanía, y la ciudadanía no va a entender quién es ese muñeco si llega a cambiar. ¿Cierto? Es como si Cristina Fernández apareciera un día sin la ametralladora debajo de la pollera. Claro. ¿No es cierto? Yo creo que se tomó la pastillita equivocada, ¿no? Porque finalmente lo simbólico es un negocio, ¿no es cierto?, entre el que propone el símbolo y el que lo acepta, ¿no? Es eso. Claro. Entonces ahí me parece que por el otro lado está la cuestión de que es muy inercial los gobiernos, son inerciales, ¿no? O sea, para reinventarse tendría que tener mucho músculo político y Exacto. pensarse y saberse como músculo Claro. político, que no es el caso. Estamos en un escenario político que, bueno, viene un verano, discusión de presupuesto, eventualmente en sesiones extraordinarias. Vamos a volver recién cuando esto haya pasado. ¿Qué estás mirando, Luis? ¿Vos crees que hay chance de que el gobierno avance con estas propuestas? ¿Van a ser propuestas minimalistas o van a ir un poquito más al fondo del problema? A ver, si esto del ADN tiene algo de veracidad, vos tenés algo que podría ser el plan A y el plan B. El plan A es sacar las reformas, ponele. Yo no le veo músculo a eso. Entonces te aparece un plan B.
que es el principio de la revelación nuevamente. Es decir, no me dejan sacar las reformas. ¿Mm? Y tirar con el apoyo de Estados Unidos hasta las elecciones verdaderas, ¿no? El gobierno va a decir esto, que son las presidenciales, ¿no es cierto? 2 años de vuelta, sí. ¡Wow! O sea, ¿vos pensás que hay una chance y que Hay esto... una posibilidad, ¿no es cierto? ¿Será el plan B o es el plan A? No hacen lo que yo quiero, me vuelven a poner obstáculos. Necesito más poder. Aún más poder. Aún más poder. Suena, ¿eh? Bueno, da con el personaje. Da con el personaje, por eso, no lo forzamos. Eso es lo que ustedes van a eventualmente ver durante estas 12, 14, 15 semanas en las cuales no vamos a estar en el aire. Cuando efectivamente regresemos, les prometemos no explicarle nada de lo que ocurrió. Con suerte vamos a intentar... Ni recordar lo que dijimos. Exactamente. Por favor, no recuerden nunca lo que dijimos. No digan, ustedes dijeron eso, por favor. Tiene que ser olvido simultáneo a su enunciación. Vamos ahora a nuestra sección esperada, las charlas de Quinchos. Una historia de Quincho especial, Luis. Y sí, para el tema que está vigente, ¿no es cierto? Cuenta la leyenda que cuando Mauricio Macri llega a Boca, Julio Humberto Grondona lo invita a la AFA. Dice, no, pero ¿qué voy a ir ahí? No, pero presentá eso que tenés, presentá, por favor, tráete el PowerPoint. Los muchachos lo van a entender. Pero mirá que yo ahí critico cómo se redistribuye la plata, ¿no? No importa, venite. Entonces va Mauricio con su laptop, coloca el PowerPoint de rigor y empieza a explicar, y están todos los muchachos de los clubes chicos, ¿no? Mirando con un ceño un tanto fruncido, ¿no es cierto? Tanto hostil. Y cuando termina, Mauricio dice, bueno, genial tu explicación, Mauricio. Yo no sé quién puede estar en contra. ¿Quién está en contra? Y levantan todos la mano en contra. Y Grondona dice a favor y levanta él solo y dice, nos cagaron, Mauricio. Pobre Macri intentaba reformar el fútbol, darle más transparencia a la gestión en la AFA. No pudo en mediados de los 90. Con la AFA no. Con la AFA no. Vamos ahora al momento más esperado por este programa. Toda la semana estamos pensando a quién le vamos a dar Tremendo. los premios El Tornillo. No se lo pierdan. Tornillo plateado. Se lo vamos a dar a los investigadores del CONICET. Este año nos sorprendieron con esa muestra fabulosa de lo que es el mar argentino, que sorprendió a los chicos, fue algo increíble. A los grandes también. A los chicos. Y ahora, esta semana, se publicó una iniciativa fabulosa de un sitio de internet con ejercicios que a nosotros nos viene bárbaro, Luis, para detener el deterioro cognitivo. La verdad, el CONICET se merece mucho más que este tornillo de plata. Lo que ustedes hacen es fabuloso, a pesar de todas las restricciones. Sigan, por favor. Y viste que está de moda la inteligencia artificial. Bueno, también está de moda más la estupidez natural. Tornillo negro, sí, negrísimo, para todos los antivacunas, ¿no? La antítesis del CONICET, para todos los antivacunas. Y especialmente para este evento que sucedió en el Congreso, que hicieron a un señor desnudar para saber si tenían magnetismo, porque parece que las vacunas, no sé, generan un polo de atracción, no sé, yunques que se le pega, no sé qué estupidez. ¿No es cierto? Una señora diputada del PRO, Marilú Quirós, tornillo negro, absoluto. Con la ciencia no se jode. Con la ciencia no se jode. Y finalmente, el tornillo dorado. Es para la sociedad argentina que se bancó otro año dificilísimo, con mucho aguante, la resiliencia de todos ustedes, de y todos este nosotros, programa, incluso. Este programa también. Gracias a ustedes por mirarnos, pero sobre todo por aguantar un año más. Esperemos que el próximo sea un poquitito, un poquitito mejor. Y de este modo damos por finalizado este último programa del tercer año del tornillo. Volveremos otra vez, si Dios quiere, el año próximo. Millones. Pásenla bien, pásenla lindo. Muy buen fin de año, disfruten las vacaciones, será hasta muy prontito. Al mundo le falta un tornillo
que venga un mecánico.